Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Y hoy quisiera tocar un tema que es acerca del profeta Jeremías. Vamos a hablar acerca de su duda y su fe. Jeremías enfrenta situaciones realmente difíciles y circunstancias muy difíciles. Quisiera yo comenzar haciendo una lectura bíblica que está en ese mismo libro, en el capítulo 1 del libro de Jeremías, en el capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Perdón, hasta el 10. 6 al 10. Y la palabra del Señor dice así, si ustedes me lo permiten, voy a hacer esta lectura. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este es el texto que vamos a tomar nosotros hoy como base para estudiar. Pero yo quisiera ponerlos en contexto a todos ustedes. Quisiera hacer que tuviésemos el contexto. Por lo tanto, quisiera invitarte a que veas este video conmigo. Es un poco larguito, pero sé que te va a gustar mucho y te va a entretener bastante y vas a conocer acerca de lo que está haciendo Jeremías. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas. Todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños.
Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David.
Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Bien, ¿qué te pareció? Ahora que estamos en contexto, ya sabemos todo lo que está aconteciendo en el tiempo de Jeremías, todo lo que el profeta está viviendo. Déjame decirte un detalle nada más que está extra, que es decirte acerca del nombre de Jeremías. Jeremías tiene algunas interpretaciones y las más sugeridas son que significa que el Señor funda, el Señor exalta y el Señor arroja. Y yo quisiera abocarme un poquito más al significado de que el Señor arroja, puesto que prácticamente lo arrojó a hacer lo que tenía que hacer. Si nosotros observamos el texto base que te decía yo al principio, estamos hablando del llamamiento de Jeremías. En el llamamiento de Jeremías hay cosas muy especiales que tenemos que ver, cosas que tenemos que entender. Y algunas de esas cosas son las siguientes, ¿sí? Él estando en su tierra, allá en Anatot, es llamado por el Señor, y el Señor hace un fuerte llamado para que es el profeta, y le dice que lo va a hacer profeta. Dice el verso 4 que él vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo que antes de que se formase en el vientre de su madre, antes, dice, yo te vi, yo te conocí, antes, dice, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense, hay un proceso donde el Señor escoge a este varón, primero que nada lo escoge. Esto es una palabra tremenda, ¿eh? El llamado a Jeremías, hermanos, es algo que podríamos decir que es excepcional, extraordinario. Jeremías tiene un encuentro personal con el Señor y el Señor le dice desde antes, dice, yo ya te había escogido, desde mucho antes. Él le da pistas a Jeremías para que entonces él no tenga por cómo decirle a Dios que no, cómo negarse ante la misión. Él está ahí y está sabiendo que Dios lo ha escogido desde antes de su nacimiento. Hay muchas maneras de saber nosotros si fuimos escogidos. La Escritura nos enseña que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Imagínense lo que nos está diciendo el Señor. Al igual que Jeremías nos está diciendo lo mismo, ¿se da cuenta? A él le está diciendo, antes de que nacieses yo te santifiqué, yo te escogí. ¿Para qué? Para que fueras mi profeta. Imagínense lo que le está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, no es cualquier cosa cuando alguien nos lee el pasaje de Efesios y nos dice, antes de que nacieses, dice, antes de que fundase las naciones, yo ya te había escogido para que fueses santo y sin mancha. Es un llamado similar. Eso es lo que está haciendo. Pablo le habla a ellos en esos términos ahí en Gálatas 1, 15, 16. ¿Sí? Dice que las leyes antiguas, Jeremías tiene que haber sido circuncidado, ya que él viene de familia sacerdotal, él tenía que estar allí en el templo. Y él vive en una familia en Anatot, que son descendientes de los levitas. Muy bien, pero ahí está él. Pero él había sido ya para una tribu, pero Dios lo escoge para algo más allá de solamente estar en una tribu. Dios nos escoge, Dios nos llama, Dios nos trae para estar aquí, pero nos llama para que hoy estemos por encima de muchas otras personas y gentes, porque hemos sido llamados para un propósito. El profeta va a ser un profeta para las naciones. Y entonces aquí entra esto. Ante todas estas circunstancias uno diría, wow, esto es genial, fenomenal. Yo creo que hoy en nuestros tiempos en las iglesias carismáticas o en cualquier gente que diga, yo te escogí por profeta de las naciones, la gente se sentiría enorme, se sentiría tremenda, se sentiría muy bien, diría, oh, wow, el Señor me llamó y yo soy el consentido de Dios. No, Jeremías no. Jeremías al contrario le dice, no, Señor. ¿Cómo va a ser? Ah, Señor Dios, le dice la palabra. Ah, Señor Dios, yo no puedo hablar porque soy un niño. Jeremías, bueno, la palabra de Dios en la Reina Valera dice niño, en otras dice un joven. Él está considerando, primer punto, soy muy joven para hablar. Soy muy joven. Ante la juventud, ante eso podríamos hablar acerca de la inexperiencia. Podríamos hablar de la falta de conocimiento y algunas otras cosas que al parecer podría ser para este joven decirles eso. Pero fíjate cómo el Señor lo está llamando y le dice, no digas que eres niño, no digas que estás chico, no digas eso. Él le está diciendo, no lo digas. Esto, hermanos, se traduce primero el sentimiento de Jeremías hacia Dios, ¿no? Ay, Señor mío. Pero está en un sentimiento profundo. Él está viendo cuán difícil es poder relacionarse con Él. Dice, no puede ser, Señor. Es muy difícil relacionarme contigo.
Sería difícil para mí, soy un joven. Según la característica del pueblo de Dios, en ese tiempo, como él viene descendiendo de sacerdotes, él todavía no está oficiando, él es un joven. Los sacerdotes empiezan a oficiar a los 30 años. Entonces él, al ser joven, quiere decir que todavía no va a oficiar, todavía no está oficiando y ya le están llamando para algo. Allí es donde nosotros tenemos que ver lo que sucede, allí es donde nosotros tenemos que ver lo que pasa. Hay protestas. ¿A quién se recuerda usted que tuvo quejas y protestó ante Dios? Recordamos, por ejemplo, a Moisés que le dice, pero yo quién soy, Señor. Recordamos como él le dice, pues cómo voy a ir en tu nombre, si yo les digo quién va a ir, en nombre de quién voy, pues qué les digo. Y recordamos no solo a Moisés, podemos hablar de algún otro, tal vez hablamos de Isaías. Dice, ay Señor, soy pecador, a mí no me mandes. ¿Y cuántos otros podrían haber o están poniendo pretextos para no hacer la obra? Jonás enojado, yo no voy. Y tal vez ahí es donde radica tal vez lo que nosotros pudiéramos ver. Miren, primer punto, nosotros habíamos dicho que somos llamados, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Esto nos aparta del mundo, nos hace santos, nos hace diferentes a los demás. Ahora, el asunto no es que Jeremías no supiera que estaba apartado para algo, no, él lo sabía. Ahora, nosotros lo sabemos. ¿Cuál era la cuestión de Jeremías? Soy muy joven, que no puedo hacer esta labor. Tiene un pretexto. ¿Cuál sería tu pretexto? ¿Cuál sería tu razón para no hacer la obra? ¿Sí? He aquí, ¿no? Yo soy joven, le dice. Y él dice, no, dice, a mí no me vas a decir que eres joven. Porque al final de cuentas, ¿sabes qué? Aparentemente él sintió que su juventud le impedía ser una autoridad como mensajero o como mensaje de la palabra de Dios. Pero a diferencia de Moisés, cuyas protestas la verdad fueron inadecuadas, sonaron huecas, ¿verdad? Jeremías realmente tiene una buena razón. Soy joven, al parecer sin experiencia. Así que no me digas que no, o sea, no hay razón. Mas sin embargo, ante la protesta, Dios le dice, no digas que soy joven. Porque Dios, hermanos, Dios usa a David cuando era joven. Cuando era joven, David sirvió ese deseo fiel de servirle a su padre. Primero como pastor, mata leones, mata osos, protege sus rebaños, mata a Goliat sirviendo al rey Saúl. Fue comandante del ejército israelí y era joven. No digas que eres joven. No digas que eres joven porque Dios llenó a Juan el Bautista con el Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Se fija usted? No eres demasiado joven para ser llenado por el poder del Espíritu Santo. O sea, hablando joven en el término de que tal vez usted diga, yo ya estoy grande, pero no digamos joven en el sentido de inexperiencia, inadecuados, inexpertos, con falta de conocimiento. No digas que eres joven porque el Señor puede usarte. No digas que soy joven porque Dios usó a Timoteo cuando era un joven y por medio del apóstol Pablo y le dice a él que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los fieles y creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Él está diciendo, no digas que soy joven, porque Dios usó a muchos hombres y mujeres jóvenes en la historia de la iglesia para traer avivamientos a la iglesia. No digamos que seamos jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios nos puede utilizar a nosotros. Yo he conocido jóvenes que están sirviéndole al Señor. Cuando su servidor estaba haciendo su examen para el diaconado, estábamos nosotros ahí haciendo nuestros exámenes y todo, y estaba un muchacho que yo en ese tiempo dije, ay, pues qué pena, no fue una cosa muy tierna, pero el muchacho tenía 13 años y ya quería ser diácono. Un muchachito jovencito, chiquito, gordillo, él, blanco, y se expresaba bien. 13 años ya quería ser diácono. No sé qué pasó, porque no se lo dieron, no sé por qué en aquel tiempo, no lo sé, estoy hablando hace ya casi 30 años, 25, 30 años, 25 más o menos, 26 años, y no sé qué pasó, pero lo que sí sé es una cosa, es que no digamos que somos jóvenes cuando deseamos servirle al Señor. Muchos jóvenes vivieron en campos misioneros, vivieron para el Señor, entregaron sus vidas. Y estoy hablando de la historia de la iglesia, de la iglesia en general, de la iglesia. Y puedo decir nombres, pero no vienen al caso. Creo que los ejemplos que hemos dado como Timoteo, Moisés y tal vez incluso David pudieran servirnos como ejemplos para eso. ¿Sí? Ahora, no podemos pretextar, no debemos pretextar nosotros. Tenemos una orden que darnos. Fíjense bien, a Jeremías se les da una orden, le dice, mira, no digas que soy joven, no soy niño, porque a todo lo que te envíes, a donde yo te envíe, tú vas a ir.
y vas a decir lo que yo te mande. Vas a decir lo que yo te mande. Miren, Dios le habla con ánimo y con persuasión a Jeremías. Protesta él, no puede ir por su juventud, pero le dice, pero tú debes ir. Aunque él se rehusaba y todo, no pudo contenerse. Fíjense bien lo que le sucede a Jeremías. Es una cosa que debería pasarle. Debería ser una experiencia de todo cristiano. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque Jeremías, a pesar de haberse resistido, a pesar de haber no querido ir, no quería hacer eso, él después que empezó a hacer la obra, él decía, por ejemplo en el capítulo 17, verso 6, creo que era donde decía, sabes lo que sale de mis labios y todo está delante de ti, tú eres justo, yo estaba justo delante de ti. Él reacciona con una reacción negativa, no quiere, pero sabe que cuando lo hace, entonces él dice, yo no haré mención de ti, del Señor, de él, no hablaré más en tu nombre, porque tu palabra está en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Estaba cansado de contenerlo y no pude, él por más que quería callarlo. Y esa debería ser una experiencia de todo cristiano. Esa debe ser la experiencia tuya, la mía. Dice, con cuerdas de amor me llevaste. Deberíamos ser así, sentir ese deseo vivo por hablar la palabra de Dios. Jeremías lo tenía, hermanos. Jeremías, Dios le está diciendo, tú vas a decir lo que yo te diga. Y ahí estaba la palabra en su boca. Usted, hermano, usted y yo tenemos ese deber. ¿Por qué? Porque si se supone que cada semana, se supone que antes de la pandemia estábamos nosotros yendo al templo cada semana leyendo la escritura y nos abrían las escrituras, debía quemarnos el corazón como se lo quemaba a aquellos hombres en el camino de Maús. Debía su palabra tocarnos de tal manera que iba transformando nuestras vidas y teníamos que compartirla con otros. El asunto es ahora que la duda de Jeremías puede ser la duda mía, la duda de usted. Puede ser la duda que yo tenga, si lo hago o no lo hago. No, hermanos, no dudemos. ¿Por qué? Porque Él nos dijo, al igual que Jeremías dice, donde tú vayas yo voy a ir y mis palabras estarán en tu boca. Por lo tanto, el Señor a ti te dijo y a mí nos dijo lo siguiente: vayan por todas las naciones y prediquen este evangelio, porque donde ustedes prediquen yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos llenó del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en pocas palabras Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? A través de su palabra. Hay que llenarnos de esta palabra. Llenarnos de ella implica entonces que tengamos las palabras de Dios en nuestras bocas, que tengamos la palabra de Dios y que la podamos decir. ¿Qué le vamos a decir a la nación más que esto? Él era un hombre escogido por Dios. La escritura lo dice. Jeremías dice, de antes de que nacieses, antes de que te formases, yo te escogí para ser profeta de las naciones. Y lo saca de una familia sacerdotal donde él se supone que tenía que la palabra, donde él había estudiado. ¿Para qué? Para usarlo a una temprana edad. Ahí sí fue su acabose. Porque imagínense, hermano, tener que dejar a temprana edad sus sueños y sus metas, a lo mejor hasta casarse, y que no se casó. A lo mejor tener una propiedad y no la tuvo. Bueno, sí la tuvo, y la tuvo que prácticamente la compró, pero nunca la tuvo porque él estaba en la cárcel. La escritura dice en el capítulo 30 que él llegó un primo suyo. Palabra de Dios le había llegado a él. Se va a venir un primo tuyo y te va a vender tu casa, su casa. Cómprasela porque todavía van a venir buenos tiempos para Jerusalén. Y entonces ellos estaban en el asedio. Ya estaba por llevárselos Nabucodonosor. ¿Quién va a comprar una casa en ese tiempo? ¿Sí? ¿Quién va a comprar una casa en Acapulco cuando están todos los maleantes ahí balaceando cuanta gente se puede? ¿Quién va a comprar una casa en Cancún en el tiempo de pandemia donde no hay nadie que vaya a visitar? No hay turismo, no hay nada. Los negocios están cerrados. ¿Quién va a comprar algo? Nadie. En tiempos graves nadie compra. Más sin embargo, Dios le dijo a Jeremías, compra. Y Jeremías compró la casa. Jeremías con fe dijo, y vendrán buenos tiempos. ¿Y saben una cosa? Jeremías murió y después terminaron los 70 años. En ese periodo murió Jeremías, termina los 70 años, regresa el pueblo de Israel, pero Jeremías ya no vio la casa. Imagínense que el Señor le diga eso. No lo vas a ver, pero tienes que comprarlo. Tienes que hacerlo. No lo vas a ver, pero tienes que hacerlo. Yo no sé si lo voy a ver o no lo voy a ver, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y Él dijo que donde quiera que nosotros fuésemos, predicásemos este evangelio, y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted predica esta palabra, Dios está con usted. Esa es la promesa. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están en usted a través del Espíritu Santo, del poder que Dios nos ha dado. Entonces vea usted la promesa que le dan a él, a Jeremías. Vea usted esa promesa que le dan a Jeremías y vea la promesa que se le ha dado de Dios a usted. No son parecidas.
¿No estamos acaso viviendo tiempos de crisis en los cuales nadie debería predicar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién lo va a hacer? Nadie lo puede hacer. Más sin embargo, nosotros tenemos que entender una cosa. Esta palabra viene a nosotros, al igual que Jeremías, y nos dice, no digas que es joven. No lo digas, ni se te ocurra. No se te ocurra decir eso. Hermano, hermana, que no se nos ocurra poner pretextos, porque Dios ha usado jóvenes para la obra. Gente inexperta, gente que a lo mejor da también pretextos huecos y vanos como los de Moisés. Y tal vez usted esté dando un pretexto malo. Es que no sé, es que debe ser eso para los especialistas, el evangelismo. Eso de dar testimonio no se me da a mí. No, es para todos. Nuestra vida es un testimonio. Antes de que cualquier persona lea la Biblia, tiene que leerlo usted. Y usted ya leyó la Biblia. Ya la está viviendo. Todo lo que yo te diga, vas a ir a todos donde yo te mando y vas a hablar las palabras que yo te dé, ¿sí? Esto lo recuerda Jeremías después. Y dice, sabes lo que sale de mis labios, que está justo delante de ti. Yo no quería hablar, pero ahora tengo que hablar, ¿sí? Y el Señor le dice, no tengas miedo, dice, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová en el versículo 8. Y por lo tanto nosotros vemos cómo su renuencia puede haberse basado en sentimientos de insuficiencia personal, cuando se enfrentaba con la tarea casi desesperada de recordar a Judá apóstata a un estado de verdadero arrepentimiento. Para empeorar las cosas, en una etapa temprana de su ministerio, incluso se le prohibió casarse y todavía tuvo que pasar omnimosas, cosas terribles que fueron, que lo dejaron a él más todavía en duda, ¿sí? Porque como estaba la nación, mucha gente dice, pues ¿para qué le hablo si de todos modos ni se convierte? Y la nación estaba bajo el juicio de Dios. Él se rehuía del trabajo, él se reía una y otra vez, sufría. Mas sin embargo, él tenía que hacerlo. Y encima de que tenía que hacerlo, porque Dios se lo había ordenado, también, hermanos, tenía que sufrir el oprobio de aquellos a los que les hablaba. Les hablaba a los reyes y los reyes se enojaban. Incluso el rey de ese tiempo, ¿sí? El rey de ese tiempo. Así dice que lo encerró y lo llevó al calabozo y lo metió en un cespo, en un lugar que hagan de cuenta que es un pozo, y ahí lo meten, y ahí es donde se echan las aguas fecales. Había sido golpeado, azotado y lo habían echado ahí. ¿Se imagina cómo estaría Jeremías ahí? ¿Se imagina? ¿Se imagina todo lo que tuvo que sufrir? Nosotros, hermanos, no nos van a echar en ningún pozo y le tenemos miedo tal vez a una persona o a alguien para decirle algo. Tal vez. Nosotros nuestra misión es parecida a la de él. ¿Qué es lo que hace Dios entonces con Jeremías? Con Jeremías lo que Dios hace es que dice la escritura, entonces, dice versículo número 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y tocó mi boca. En esta visión Jeremías vio al Señor tomando de forma personal a Jeremías. Cuando Dios toca la boca de Isaías, ¿se acuerdan? Con su llamado al oficio de profeta, también tocó la boca de Jeremías, aunque de manera diferente. Ahí seguías con el carbón encendido. Aquí está Jehová directamente tocando la boca de él. Lo está, hermanos, consagrando para una obra. Lo está poniendo y lo está capacitando. El Señor, para nosotros el Señor, tocar nuestra boca es llenarnos de su palabra, autorizarnos lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que esta palabra que hoy nosotros recibimos es la palabra tocando nuestros labios para autorizarnos a hablar de Cristo. Usted tiene la palabra, hermano, yo la tengo, usted la tiene, usted recuerda muchos pasajes de la Biblia, usted entiende circunstancias, usted ha vivido de esas circunstancias, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Más que predicar la palabra con lo que tiene, hermano, con lo que está ahí, con su vida misma. ¿Qué le ha pasado en su vida? ¿No acaso Dios lo ha rescatado de las tinieblas para traerlo a su luz admirable? Eso dígale a la gente. ¿No acaso el Señor le ha librado con su mano poderosa? ¿Le ha sostenido y le ha prevalecido? Bueno, pues entonces eso hay que decirle a la gente, eso hay que hablarle. Eso, Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca. Eso es lo que ha hecho Él. Y nos pone para hacer cambios radicales. Fíjese bien los verbos que utiliza. Los verbos que utiliza son arrancar, destruir, arruinar y derribar. 4 verbos, ¿sí? que significan
que va a haber destrucción total, que hay que quitar todo lo que está ahí. Hay que quitar todo porque no se puede construir sobre eso, sobre esas cosas o algo ya construido. No, tiene que ser derribado para construir por encima de eso. Mismo Pablo, ¿se acuerdan que decía él? Todo lo que yo tengo, él era hebreo de hebreos, era israelita, conforme a la ley irreprensible. Él tenía la Torah, él sabía todo eso. Dice, todo lo que yo tengo lo tengo por basura, para que yo empiece a crecer en Cristo Jesús. Exactamente lo que nos está diciendo el Señor, lo mismo. Para que nosotros podamos ir hacia las naciones y cambiarlas. Y las naciones no quiere decir que usted se vaya a Paraguay, a Hungría, a Rusia, etc. No, hermano, está hablando de sus naciones, de su lugar donde usted está. Donde aquel que no le puede escuchar, donde aquel que le tiene a usted de alguna manera una idea equivocada, a él ni me escucha, ¿para qué le digo? No, a él tiene que decir, a él tiene que hablar y a él tiene que enseñarle. ¿Por qué? Porque tiene que arrancar, destruir, arruinar y derribar todo de tal manera que no quede nada, para que entonces venga el cambio, que es edificar y plantar. Edificar y plantar. Esos son los cambios radicales que el Señor tiene, ¿sí? Dios nos estableció ahí. El ministerio de Jeremías duró cerca de 40 años. 40 años y tuvo demasiadas y muchas cosas que él padeció. Lo vimos en el video, no voy a platicarles más, pero sí les puedo decir una cosa. El llamado de Jeremías fue un llamado en el cual la duda era por parte de Jeremías, no de Dios. Dios tiene claro lo que va a hacer. El que no lo tiene claro somos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos dudando, estamos pensando, ¿será posible? Pero pues si yo ni conozco, yo ni sé. Yo quisiera saber tanto como sabe el pastor. Pero dice uno, no, pero si él es el encargado, yo no soy. No, hermanos, nosotros somos. Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser puros y sin mancha, para ser santos, para ser sus hijos. Y en ese sentido nosotros debemos ser testimonio a las naciones de lo que Dios tiene para las gentes. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo le digo, no diga que usted que es joven. No diga usted que es joven, porque para eso lo ha escogido el Señor. No diga que es joven. ¿Sí? Vaya con confianza porque el Señor está con usted. Y haga cambios y transformaciones en su vida y en la vida de los demás. No lo dude. Él dudó por su edad, por su inexperiencia. Usted tal vez dude por eso, pero Dios está con usted y ahí tiene que cambiar. Y ojalá fuese como Jeremías. Yo no quería, pero tus palabras me quemaban. Que la palabra de Dios queme su interior espiritual de tal manera que usted salga a las naciones y le diga a las gentes que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Dios les bendiga. Paz a ustedes.